Muy buenos días, hermanos. Una alegría estar aquí con vosotros otra vez. Antes que nada, los anuncios comerciales, estamos acostumbrados, ¿no? Hay una promoción especial de este libro de mi esposa Margarita, Meditaciones navideñas. Si tú estás buscando un regalo para alguien en Navidad y no sabes qué comprar, hemos traído algunos ejemplares. Podéis hablar con Marga después. El libro es lo que dice, Meditaciones para la Navidad. También para Año Nuevo, también para Reyes, pero sobre todo para Navidad. Y aquí figuran todos los personajes entrañables de la historia del nacimiento de Jesús. Así que, promoción especial, 14 euros en vez de 18. ¿Vale? Aprovechad hoy. Yo quiero hablaros esta mañana de misterios. Sabréis que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio no se refiere tanto a algo desconocido, algo inexplicable, sino a algo que sería inexplicable, sería un misterio si Dios no lo hubiese revelado. En la Biblia tenemos muchos misterios revelados. Y la palabra misterio en el uso bíblico suele tener este sentido. Así que venid conmigo a 3 textos de Efesios. Empezando en Efesios capítulo 1, versículo 8. Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quitando de momento la carne de este texto y viendo su esqueleto solamente, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y en qué consiste este misterio? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Entesos? El gran plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, un plan que excede a nuestra conversión personal, aunque nuestra conversión personal está incluida dentro de este plan. El gran plan de Dios en sus parámetros más amplios, más universales, es de reunir todas las cosas en Cristo. Pensad un momento, vivimos en un mundo de conflictos, de división. Podemos mirar a donde queramos las noticias en televisión, las situaciones familiares, las tensiones en el barrio, incluso las tensiones en la iglesia. Por donde miramos, en este mundo caído, siempre hay división,
ruptura, conflicto. Esto es obra del maligno. Él desde el principio tiene el plan de destruir la obra de Dios. Y lo está haciendo mediante nuestras rivalidades, enemistades, envidias y demás cosas feas. El plan de Dios es justo el contrario. Donde el diablo siembra guerra, Dios quiere paz. Donde el diablo siembra división, Dios desea unión. Y podremos alargar mucho la lista. Pero tenemos bien asimilada esta primera idea, que el plan universal de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Vale? En el capítulo 2 de Efesios, Pablo explica lo que ha significado la conversión en términos personales. En el capítulo 1, no lo he dicho, pero este primer texto que hemos mirado está insertado dentro de un capítulo en que Pablo explora la salvación de Dios en sus términos más amplios, más universales. Las tres personas están implicadas, tres personas de la Trinidad están implicadas en esta obra salvadora. La obra salvadora empieza antes de la fundación del mundo y no acabará hasta la redención de la posesión adquirida cuando vuelva el Señor Jesucristo en gloria. Es decir, esta visión de la salvación cubre todo el tiempo, toda la historia humana. Es muy amplia. Pero en el capítulo 2, en contraste, Pablo sigue hablando de la doctrina de la salvación, para ahora en nuestra propia experiencia, enfatizando sobre todo el hecho de que antes de convertirnos estamos muertos y la conversión consiste en haber recibido la vida de Dios, muerte y vida. Pero en la segunda parte del capítulo, Pablo indica que esto no es una cosa solamente personal. Esta mañana no estamos reunidos aquí solamente como individuos, sino como cuerpo, como una sola familia. Y esto es el énfasis de la segunda parte del capítulo 2. Dios está formando para sí una familia en la cual estamos insertados todos los que creemos en el Señor Jesús. Y en el capítulo 3, Él vuelve a hablarnos del misterio. Versículos 3 a 6. Por revelación me fue declarado el misterio. Pablo está diciendo, yo he recibido esta percepción, esta comprensión del misterio de Dios, no porque los demás apóstoles me lo han contado, sino porque Dios mismo me lo ha revelado. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, seguramente la referencia es al capítulo 1, al misterio que ya hemos visto en el capítulo 1.
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo no es el único que ha recibido esta revelación. También los apóstoles y los profetas de la primera generación en la Iglesia han recibido el mismo mensaje de parte de Dios. Todos están de acuerdo en cuanto a este misterio. ¿Y qué es? Bueno, ya hemos visto, reunir todas las cosas en Cristo. Pero esto no es lo que dice ahora. En el versículo 6 del capítulo 3, él define el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pues entonces se trata de un segundo misterio, ¿no? ¿Me estáis siguiendo? Os propongo que no es un segundo misterio, es el mismo misterio, pero aplicado a la situación local de los efesios. Si el plan universal de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, ¿cómo se percibe este plan en acción en el nivel de la iglesia local? Se percibe en que personas que en principio no tenemos nada en común, ningún parentesco, ni siquiera somos del mismo club de fútbol. Somos diferentes. Sin embargo, Dios nos está uniendo en Cristo. Esta es la visión. Tristemente, no siempre es cierto. Porque, como digo, tenemos un enemigo que hace todo lo que está en poder para deshacer la obra de Dios. Y en vez de conocer cada vez más unión, puede ser que en la iglesia local, con la convivencia, entran más roces, más barreras, y nosotros inconscientemente hacemos la obra del diablo, deshaciendo la unión que en principio tenemos en el Señor Jesucristo. Pero esta es la manifestación actual de este plan de Dios. En lo sucesivo, en los tiempos finales, veremos cómo Dios lleva a cabo este plan a nivel de las cosas celestiales, porque Pablo en el capítulo 1 habló de reunir todas las cosas que están en los cielos, así como las que están en la tierra. Ahora no nos compete a nosotros experimentar esto, pero vendrá el día cuando sí. Pero de momento, este misterio está en operación, en acción, en la iglesia local, uniéndonos cada vez más en Cristo. Pero hermanos, os pregunto si esto es verdad o no. ¿Es el plan de Dios? ¿Es lo que debería estar pasando? Pero
suele haber muchas interferencias humanas y finalmente diabólicas. Nos preguntamos entonces, ¿tengo ganas de ver a mis hermanos? Mi corazón da un salto de alegría al pensar que voy a estar con ellos. Si no es así, examínate, porque me parece que vamos a pasar la eternidad juntos. Y si no soportas una hora del domingo, ¿cómo vas a soportar la eternidad? Tengo un amigo que dice, tengo tantas ganas de estar en el cielo. Al menos tendría tantas ganas si no fuera porque hay tantos evangélicos ahí. Bueno, él lo dice de broma, pero sospecho que todos reconocemos algo de esta misma sensación, porque la convivencia no siempre es fácil. Pero el Espíritu de Dios está obrando en nosotros para hacer que sea posible. Amén. Os habéis vuelto un poco más pentecostales que la última vez que estuve. Esto es sano. Ahora pasemos al capítulo 4. Aquí no hay mención del misterio, pero sí hay mención de nuestra responsabilidad a la luz de lo que Pablo ha dicho acerca del misterio. Sabréis que Efesios se divide en dos mitades. La primera mitad, podríamos, simplificando, decir que es de doctrina y la segunda mitad es de ética. La primera mitad explora todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La segunda mitad explora cómo debemos nosotros vivir y conducirnos como consecuencia de lo que Dios ha hecho en Cristo. Y hay una estrecha relación entre este principio del capítulo 4 y lo que acabamos de ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué vocación es esta? Es la vocación de participar en el misterio. Participar en el sentido de que Dios en Cristo me está uniendo al cuerpo. Colocándome como piedra viva en el templo de Dios que Cristo está edificando. ¿Vale? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. No es cuestión solamente de soportarnos, es cuestión también de amarnos. Si no puedes amar a un determinado hermano, al menos sopórtalo. Y a lo mejor con el tiempo el Señor, por su Espíritu, te capacitará para amar también. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo va a pedir muchas cosas a los efesios en cuanto a su conducta. Pero empieza aquí porque nuestra manera de conducirnos debe arrancar de nuestro entendimiento del plan de Dios.
El plan de Dios ha sido expuesto en los capítulos 1 a 3. Ahora la conducta debe reflejar esta revelación. Pablo nos ha explicado cuál es el misterio, cuál es el plan universal de Dios y cómo esto nos afecta a nosotros en nuestra posición en la iglesia local. Y ahora ruega encarecidamente, por favor, hermanos, que esta sea una prioridad vuestra, porque el diablo acecha. El diablo quiere destruir nuestro amor, destruir nuestra unidad. Hará todo lo que él pueda. Y por lo tanto, debemos cada uno de nosotros tomar la firme determinación de que yo no voy a ser instrumento para dañar la unidad de la Iglesia. Sí que habrá pequeñas zorras que entran a destruir la viña. Sí que habrá determinados momentos que podemos recibir disgustos y hasta ofensas de parte de algún hermano. Pero previamente tenemos que haber decidido, determinado, yo no voy a permitir que el diablo me utilice a mí para destruir la unidad, porque la unidad, en este sentido, es la esencia del plan de Dios. Y una iglesia dividida refleja claramente la obra del diablo más que la obra del Señor. Solícitos en guardar la unidad. Notemos que la unidad ya ha sido dada. Si tú tienes el Espíritu y yo tengo el Espíritu, hay un parentesco ya que notamos. Marga y yo, a causa de nuestro ministerio, hemos tenido la oportunidad de viajar mucho por toda España y por varios países del mundo. Y enseguida, cuando entras en una congregación, notas la hermandad. Bueno, siempre que sea una iglesia sana, porque las hay que no lo son, y entonces detectas casi enseguida que esta fraternidad no está aquí. Recordamos con mucho cariño una vez que aterrizamos en Hong Kong. ¿Alguien más ha aterrizado en Hong Kong? Parece que no. Somos únicos, Marga. Íbamos camino a Nueva Zelanda, donde vive mi familia. Y cuando bajamos al avión, con 4 horas de retraso, porque habíamos hecho escala en Bahrein, y el avión tuvo que esperar 4 horas en la pista a causa de la niebla. Nunca hay niebla en Bahrein, excepto aquel día. Así que llegamos al aeropuerto de Hong Kong, creo que era a las 12 o a las 2 de la mañana, muy tarde. Y salimos pensando, ¿ahora qué hacemos? ¿Habrá taxis o cómo llegamos a nuestro hotel? Y allí había todo un grupo de estudiantes universitarios con pancartas, bienvenida a los BURD, y estudiantes del GBU que habían sido convocados para darnos una bienvenida
y no nos dejaron solos todo el tiempo que estuvimos en Hong Kong, porque aprovechamos para visitar Hong Kong un poco, y ellos fueron nuestros anfitriones, nos pusieron a prueba en cuanto a nuestra capacidad de comer cosas. Oruga de mar, que sabe a oruga de mar. Y luego otras cosas que decían que les daba vergüenza decir lo que eran. Así. Bueno, pero esta fraternidad es increíble. ¿Qué tiene que ver un estirado británico como yo con chinitos? No tenemos nada en común. Y sin embargo, enseguida había esa sensación de pertenecer a la misma familia debido al Espíritu de Cristo. Y espero que todos los presentes hayamos tenido algo de esta experiencia, no en Hong Kong, sino en alguna visita a otras iglesias. La unidad es algo dado, no tenemos que crearlo. No tenemos que crear la unidad, pero sí tenemos que tener mucho cuidado para no deshacer la unidad. A ver si me atrevo a hacer lo que voy a hacer. ¿Cuántos catalanes hay aquí presentes esta mañana? ¿Cuántos españolitos que no se consideran catalanes hay presentes? Que el Señor os bendiga. ¿Y cuántos extranjeros hay aquí presentes? Que el Señor os bendiga muchísimo. Cinco o seis extranjeros. ¿Y los demás? ¿Acaso no sois extranjeros y peregrinos? ¿Acaso, aun como catalanes, a veces no sentís que este mundo no es mi hogar, que no pertenezco, que aunque amo mi país, sin embargo hay elementos dentro del país que militan contra Dios y por lo tanto contra mí? En la iglesia no hay extranjeros. Bueno, a no ser que alguien no sea de Cristo, pero en principio todos somos de Cristo y todos somos hermanos. No hay extranjeros porque todos somos extranjeros. Todos reconocemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde estamos esperando a un Salvador. Y Él nos tiene aquí, en este mundo, como embajadores suyos. Sin embargo, esta cuestión de nacionalidades puede ser otro instrumento empleado por el maligno para sembrar discordia y división. Y tenemos que seguir amando a nuestro país, pero amándolo con el amor de Cristo, no con el amor nacionalista.
para que no interfiramos mediante nuestros amores humanos, que no causemos daño a la unidad del cuerpo de Cristo. Es muy hermoso cuando en una iglesia local nos encontramos con personas de muchos países del mundo. Nos encontramos con gitanos y payos. Nos encontramos con catalanes y castellanos. Y todos unidos en Cristo. Creo que hemos dicho suficiente. Que el Señor nos capacite para guardar la unidad, para poner todas nuestras preferencias por debajo de este principio, que Dios está haciendo una obra de reconciliación en Cristo. Y ay de mí, si deshago esta obra unificadora de Dios en Cristo. Señor, danos sabiduría. Reconocemos nuestras debilidades humanas, nuestra propensión a barrer para dentro y así causar daño a tus propósitos eternos en Cristo, de traer unidad, armonía, allí donde antes había desunión y discordia. Ayúdanos a entender la grandeza de tu plan en Cristo y ser colaboradores de este plan, no personas que seamos capaces de destruirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.